Imagina un momento en tu vida en el que todo parece estar desmoronándose a tu alrededor. Las dificultades son tantas que ya no sabes cómo seguir adelante. La vida parece un campo devastado, donde las semillas que intentas plantar siempre son destruidas, tus fuerzas se van agotando y, por más que trates de resistir, la opresión parece ser mayor que tu capacidad de soportar. Ahora imagina que, en medio de esa lucha, escuchas una voz. Una voz que dice, eres más fuerte de lo que piensas. Yo te ayudaré a vencer todo esto. Ese es el comienzo de la historia de Gedeón, un hombre común, sin grandes virtudes, pero que fue llamado por Dios para hacer lo imposible. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. La historia de Gedeón, narrada en el libro de los Jueces, comienza en un tiempo de gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Durante 40 años, Israel vivió en paz, pero como sucede muchas veces, la paz trajo el olvido de Dios. El pueblo comenzó a adorar los dioses falsos de los cananeos, y, como consecuencia, se alejaron de la verdadera fuente de su fuerza. Los madianitas, aliados con los amalecitas y otros pueblos del oriente, invadieron Israel y oprimieron al pueblo de manera terrible durante 7 largos años. Los israelitas se vieron obligados a huir hacia las montañas y vivir en cavernas, como si fueran animales. Cada vez que intentaban plantar sus cosechas, los enemigos venían, saqueaban y destruían todo, dejándolos sin nada para comer, sin nada para sobrevivir. Estaban en completa miseria, y el sufrimiento era tan grande que clamaron a Dios por socorro. Y, a pesar de tantos errores, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Envió a un profeta para recordarles a los israelitas que habían sido liberados de Egipto, de la esclavitud, y que Dios había sido fiel en todas sus promesas. Pero el pueblo había elegido adorar dioses falsos, y ahora, como consecuencia, estaban sufriendo. El pueblo, desilusionado y amargado, probablemente se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos abandonó? Pero Dios, en su infinita misericordia, no los abandonó. Tenía un plan de liberación, y ese plan involucraba a un hombre llamado Gedeón. Gedeón estaba en Ofra, trabajando, pero no como un gran líder o guerrero. Era solo un hombre común, de la tribu de Manasés, haciendo el trabajo más humilde de todos, batiendo trigo en un lagar, algo que normalmente se hacía al aire libre, pero él lo estaba haciendo escondido, con miedo de los madianitas. Estaba tratando de sobrevivir, intentando proteger lo poco que quedaba. Fue en ese momento, de aparente desesperación e invisibilidad, cuando el ángel del Señor apareció ante él, sentado bajo un árbol y llamándolo valiente guerrero. Gedeón, desconfiado e incluso un poco escéptico, respondió, ¿cómo puedo ser un guerrero? Si soy el más insignificante de mi familia, ¿cómo puede Dios llamarme a algo tan grande? Gedeón se sentía pequeño, sin fuerzas, sin cualidades especiales. No veía en él el potencial para ser un líder, y mucho menos alguien que pudiera salvar a Israel. Pero Dios no ve como los hombres ven. No elige a los más poderosos ni a los más preparados, sino a aquellos que, incluso en su debilidad, pueden ser usados para mostrar su poder. Dios miró a Gedeón y le dijo, con la fuerza que tienes, salvarás a Israel. Aún así, Gedeón, inseguro, pidió una señal. Quería estar seguro de que realmente era Dios quien hablaba con él. Entonces pidió una prueba, una señal de fuego. Cuando Gedeón preparó la ofrenda y la puso ante el ángel, éste tocó la roca con su vara, y de inmediato un fuego consumió todo. Gedeón quedó asombrado, y fue en ese momento cuando supo que estaba ante algo mucho más grande que él mismo. Dios, al ver la fe de Gedeón, pidió un paso más de confianza. Le dijo a Gedeón que destruyera el altar de Baal que su propio padre había erigido. Gedeón, temeroso de la reacción de su familia y de los habitantes de la ciudad,
lo hizo durante la noche, pero lo hizo. Derribó el altar de Baal, cortó el poste de acera y, con la madera, ofreció un sacrificio a Dios. A la mañana siguiente, cuando los habitantes descubrieron lo que había sucedido, se enfurecieron y querían matar a Gedeón. Fue entonces cuando el padre de Gedeón, Joás, tomó una decisión sabia. Les preguntó a los hombres de la ciudad, si Baal realmente es un dios, entonces que él se defienda. Esto hizo que la gente pensara 2 veces antes de atacar a Gedeón, y fue así como recibió el nombre de Jerubbaal, que significa que Baal se defienda contra él. Ese nombre, en realidad, representaba la confianza de Gedeón en Dios, y no en un Dios falso. El tiempo pasó, y la opresión de los madianitas se intensificó. Una vez más, el pueblo de Israel estaba perdido, pero ahora Dios había llamado a Gedeón para ser el líder que los liberaría. Pero Gedeón, aún con dudas, pidió otra señal de Dios. Puso un vellón de lana en el suelo y le pidió a Dios que hiciera que el vellón quedara mojado de rocío, pero el suelo alrededor quedara seco. Y así ocurrió. Pero, aún no completamente convencido, Gedeón pidió otra prueba, y esta vez Dios hizo lo contrario. El vellón quedó seco y el suelo alrededor estaba cubierto de rocío. Gedeón finalmente se sintió seguro de que Dios lo había elegido para liderar al pueblo. Con la confianza renovada, Gedeón convocó a los israelitas y lideró un ejército contra los madianitas. Él, que había comenzado como un hombre temeroso y escéptico, ahora se estaba convirtiendo en un líder valiente, guiado por la mano de Dios. Él, en obediencia a Dios, enfrentó a un ejército mucho mayor, con solo 300 hombres, y, a través de un plan aparentemente loco, pero guiado por Dios, derrotó a los madianitas. Dios usó la debilidad de Gedeón para mostrar su poder y sabiduría. Gedeón, el hombre que se sentía insignificante e inseguro, fue el instrumento elegido por Dios para liberar a su pueblo y restaurar la fe de Israel. ¿Qué podemos aprender de la historia de Gedeón? Muchas veces nos sentimos pequeños, incapaces y sin fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida. Pero, al igual que Gedeón, podemos confiar en Dios, incluso cuando no vemos cómo algo puede salir bien. Dios no elige a los más fuertes ni a los más preparados, sino a aquellos que, en su debilidad, confían en su poder. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita, y podemos ser instrumentos de transformación para los demás. La historia de Gedeón nos enseña que, incluso cuando el escenario parece desesperante, la victoria está garantizada cuando confiamos en Dios y seguimos sus orientaciones. Ahora, te estarás preguntando, ¿y yo? ¿Cómo puedo confiar en Dios en las dificultades que estoy enfrentando? La respuesta está en la fe. Gedeón no estaba seguro de cómo iban a suceder las cosas, pero eligió confiar en Dios y dar un paso de fe. A veces, el camino de la vida no tiene sentido inmediato, pero si confías en Dios, Él guiará tus pasos y transformará incluso los mayores desafíos en victorias. No estás solo, así como Gedeón no lo estaba. Dios está contigo, y con Él, la victoria es segura. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.